Pues bienvenidos al foro de conservación de las NSPC del mes de septiembre. Y bueno, vamos a tener dos muy interesantes pláticas hoy ambas de personal de la Dirección de Educación Social para la Conservación. Entonces, estoy muy contenta de presentarlos. Nuestra primera ponencia se llama Cambiando pinceles por estrategias, mi viaje desde la restauración hasta la gestión sostenible del patrimonio. Presenta Isabel Ritter Miller. Isabel es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM. Actualmente labora en la CNSPC en el área de actualización y conservación, donde es responsable de la organización, gestión y logística de actividades de actualización académica para especialistas en conservación. Su enfoque es en la educación continua, difusión e impartición de cursos de conservación preventiva, así como en la coordinación de eventos académicos. Bienvenida, Isa, y te doy la palabra. Bueno, esto que les quiero presentar el día de hoy deriva del proyecto que presenté para titularme. Yo me titulé por experiencia profesional, pero aún así hay que hacer una pequeña reflexión. Y esta es la mía. Yo la titulé Cambiando pinceles por estrategias, mi viaje desde la restauración hasta la gestión sostenible del patrimonio. Y bueno, este es un tema muy importante para mí, que mucho tiempo he querido exponerlo de algún modo y me parece que este es un buen espacio. Y bueno, todo surge de la idea que a mí siempre me ha preocupado, de que nosotros los restauradores conservadores nos exponemos a muchísimos riesgos y muchas veces los normalizamos y los olvidamos. Entonces, mi reflexión empezó de la siguiente forma. Eh, ok, entonces a manera de introducción quisiera hablar cómo en la restauración de bienes culturales nos enfrentamos a diversos escenarios de riesgo. En el mundo de la conservación, eh, estos riesgos pueden ser muy diversos, desde la contaminación de objetos antiguos, uso y posterior desecho de productos nocivos, el uso de herramientas peligrosas, cortantes, planchas calientes, manipulación de objetos muy pesados, uso de andamios a muy grandes alturas, muchas veces inestables, falta de entrenamiento profesional en el uso de equipo de protección y poca conciencia sobre los efectos a largo plazo de todas las cosas que utilizamos. Entonces, derivado de esto, me surgieron dos grandes cuestionamientos. El primero es, ¿qué opciones tiene un restaurador para desarrollarse en el ámbito laboral si decide no exponerse más a estos riesgos? Ya sea o por medida de precaución o por conciencia del impacto ambiental o simplemente por cuestiones de salud. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿podríamos cambiar la forma en que priorizamos y nos aproximamos a los objetos, entendiendo que la conservación, restauración no deben prevalecer sobre otros aspectos igualmente válidos como el medio ambiente y la salud del restaurador? Y bueno, para tratar de contestar estas preguntas, desarrollé esto de manera así muy sencilla, que llamé sistema de conexiones dinámicas. Es un sistema complejo donde múltiples elementos están conectados entre sí y además todos estos elementos, por su propia naturaleza, siempre están teniendo cambios. Eh, por ejemplo, o sea, si restauramos un bien cultural y utilizamos un producto tóxico, pues estamos alterando al medio ambiente, por tanto estamos alterando a los ecosistemas locales y a nosotros mismos. Entonces, desarrollando un poco más este sistema y de forma más particular, quisiera empezar a hablar del impacto ambiental versus los materiales usados en los procesos de intervención. Y el primero, bueno, la contaminación atmosférica surge de emisión de ciertas sustancias que ya sea por sí solas o como resultado de reacciones químicas provocan efectos adversos en el entorno y en nuestra salud. A pesar de las ventajas significativas que tienen estos disolventes tradicionales, muchos de estos compuestos que están hechos por moléculas extremadamente pequeñas emiten compuestos orgánicos volátiles que se llaman COV, que pueden tener efectos sumamente contaminantes. El término COV agrupa una gran cantidad de tipos de compuestos químicos, entre los que se incluyen hidrocarburos alifáticos, los aromáticos, los hidrocarburos clorados, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos, alcoholes, etc.
Y bueno, existe esta clasificación según su peligrosidad. El grupo 1 son las sustancias extremadamente peligrosas para la salud, como el benceno, el cloruro de vinilo, el dicloroetano. El grupo 2, que son compuestos que pueden causar daños significativos al medio ambiente, que es como el acetaldehído, anilinas, tricloretileno. Y el grupo 3 son compuestos con impacto ambiental menor, como la acetona o el alcohol. Eh, y bueno, ¿cuál es el impacto de estos compuestos COB? Se destruye la capa de ozono, se genera ozono troposférico y smog fotoquímico. No, a nosotros nos da problemas respiratorios, irritación ocular, mareos y efectos psiquiátricos a corto plazo, daños a largo plazo en riñones, hígado, sistema nervioso y efectos cancerígenos. Esto me llevó a la siguiente reflexión, que es esencial tener en cuenta que la contaminación atmosférica también incide en los materiales, lo que implica que al restaurar un objeto estamos simultáneamente deteriorando otros, digo, deteriorándolo a sí mismo y deteriorando otros, especialmente aquellos que están al aire libre. Sí, si decidimos restaurar un objeto con algo que contamina, de todas maneras esa contaminación que se va al exterior va a deteriorar un objeto que está al exterior o inclusive adentro también. Entonces, bueno, esto obviamente deriva a que hablemos sobre los cambios climáticos, que es algo muy real, que está sucediendo cada vez peor, y, eh, y cómo los efectos del cambio climático no solo influyen en el patrimonio al aire libre, como les decía, sino también, obviamente, va a acabar afectando a los objetos en interiores. Estudios evidencian cómo las variaciones progresivas en temperatura, precipitaciones indefinidas, humedad atmosférica, intensidad de vientos, aumento del nivel del mar, cambios drásticos en el clima, etcétera, están afectando a los sitios de patrimonio cultural. Hay un estudio que vi respecto a esto que habla de cómo estas nuevas afectaciones de los cambios climáticos se están incidiendo en los objetos, por ejemplo, eh, con el calentamiento global, ahora hay insectos y microorganismos que siguen vivos, o sea, que permanecen vivos o que empiezan a surgir en lugares donde antes era sumamente frío y no podían vivir. Entonces, esto es uno de los efectos que podríamos hablar, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera también nosotros provocamos estos cambios climáticos? Bueno, con nuestras fumigaciones, los residuos de los disolventes que utilizamos. Nosotros inducimos cambios en la temperatura y en la humedad, porque si queremos que un objeto, sabemos, ¿no?, que tiene que tener una cierta temperatura y una humedad específica para que se conserve, y nosotros cambiamos, ponemos aire o lo que sea, y al mismo tiempo, o sea, estamos nosotros jugando con eso y podemos hacer que proliferen otras cosas, o matamos una especie y hacemos que otra prolifere, ¿no? Y bueno, por ejemplo, estas consecuencias, aunque se aumentan encuentros entre especies, se dificultan la evasión de presas a depredadores, intensifican la competencia por recursos y se elevan los riesgos de transmisión de enfermedades. Y esto me derivó en otro dilema, que es precisamente al tratar de resolver un problema, se agrava otro. Y aquí quiero compartir algo que es una reflexión que surgió en el momento que la presenté, y es que nosotros los restauradores somos como objetocentristas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre o la mayoría de las veces ponemos al objeto como lo primero. O sea, le damos la mayor importancia al objeto y nuestra salud, los insectos, el medio ambiente, o sea, todo lo que está alrededor es secundario. Y me parece gravísimo que nuestra salud sea secundaria, ¿no? O sea, si los pusieran en esa situación donde tienen que decidir objeto ustedes, si lo pongo de esa forma, no sé qué es lo que decidiría. Y bueno, entonces, justamente me gustaría hablar sobre la interacción del restaurador con los objetos. Existe una alta probabilidad de contaminación de los bienes culturales, ya que es muy común que hayan acumulado polvo, suciedad, hongos o cualquier elemento dañino a lo largo del tiempo. Esta interacción directa plantea desafíos adicionales en el proceso de restauración, ya que no solo se trata de preservar el objeto, sino también de manejar y mitigar posibles contaminantes presentes en él. También hay que considerar
que los ambientes donde se resguardan la obra, las colecciones, siempre ha existido un riesgo para el profesional. Especialmente esto sucede cuando estamos hablando de materiales orgánicos, que como saben son los que tienen más presentes agentes biológicos como microorganismos, hongos, bacterias, virus, insectos, cucarachas, termitas, hasta piojos, roedores, entre muchas otras cosas. ¿Y eso de qué forma nos afecta? Bueno, nos puede causar muchísimas afecciones, entre ellas las respiratorias como rinitis, tos alérgica, oftalmológicas, conjuntivitis, también alérgica, enfermedades cutáneas, dermatitis, hongos en las uñas o piel, urticaria. Y aquí me gustaría mencionar o preguntarles quién de ustedes no conoce a un colega o ustedes mismos que hayan tenido estas afectaciones y de qué forma lo normalizamos, ¿no? Muchas veces decimos, no, sí, ya, o sea, ya llevo todo el día drogado o me dio esto, me dio el otro, o a veces inclusive puede ser que tengamos alguna de estas afecciones y no necesariamente lo relacionamos con que estuvimos en un proceso de contaminación, sino que pensamos que puede ser cualquier otra cosa. Y bueno, y también, eh, bueno, ahorita llego a eso. Y bueno, quiero hablar entonces ahora sobre la toxicidad de los productos que utilizamos. Entre ellos sabemos todos que son ácidos fuertes, bases disolventes, pigmentos con metales pesados, pesticidas, fungicidas. Muchísimos de ellos son cancerígenos y a veces lo olvidamos. Bueno, ¿qué pasa? La exposición prolongada a estos tóxicos no solo constituyen un riesgo general, sino que también hay individuos que naturalmente son más vulnerables y que podrían enfrentar mayores riesgos de presentar sensibilidad a ciertas sustancias. Todos conocemos a alguien que, que ya no puede utilizar algún tipo de solvente porque lo utilizó demasiado en alguna intervención y ya no lo puede utilizar más. Esto es sumamente grave y hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo y es una realidad, este, no, o sea, es gravísimo, no hay que aminorarlo. Y bueno, la exposición prolongada a mezclas complejas también es inevitable y eso también es algo que hay que decirlo, ¿no? A pesar del riesgo, como profesionales tenemos pocas opciones, ya que los peligros muchas veces no pueden eliminarse ni sustituirse. Y también en ese sentido, quisiera hablar de cómo los restauradores compartimos talleres o lugares de trabajo y tal vez yo estoy usando un solvente y mi compañero otro y mi compañero otro y de repente, o sea, estamos expuestos a solventes súper tóxicos durante 8 horas, el tuyo y el de los demás. Entonces, bueno, eh, una reflexión sobre de esto es de Pasco de 2010 y dice, los disolventes muchas veces aparentan ser inofensivos y algunas incluso tienen olores agradables y puse ahí el chicle motita porque todos conocemos de dónde viene. Pero el propio concepto de que un líquido pueda disolver otros materiales conduce directamente a la idea de que hay que prever las consecuencias fisiológicas y patológicas consiguientes, porque nuestros cuerpos son tan materiales como las sustancias que buscamos disolver. Y hablando precisamente de esto, quiero tocar el punto de que desconocemos realmente respecto al uso adecuado de equipo de seguridad para cada tipo de procedimiento. De forma general, decimos, bueno, usamos bata, usamos Tyvek, nos ponemos lentes, nos ponemos guantes, mascarilla, pero bueno, cada sustancia es diferente y cada sustancia inclusive reacciona diferente, depende en qué situación la estés utilizando. Entonces, la verdad es que todos lo generalizamos y si estás usando un producto sumamente tóxico, no te puedes exponer tus 8 horas laborales a ese producto porque es súper nocivo. Y aunque en este momento no veamos las consecuencias de eso, a la larga las vamos a notar, queramos o no. Entonces, sí sería muy importante
que investigar en específico de cada producto que vamos a utilizar, cuánto es el tiempo máximo de exposición, igual y solamente es media hora, 20 minutos y hay que descansar una hora. Obviamente en una cuestión laboral es complicado porque ¿qué haces en ese tiempo? Ni modo que te salgas, digo, estás trabajando, pero es también un tema que podemos poner sobre la mesa de cómo se pueden manejar este tipo de cosas. Y también, o sea, cosas muy sencillas como lavarnos las manos, lavar las herramientas, lo hacemos, pero no siempre lo hacemos. Eso hay que admitirlo. Y también todos hemos estado en la situación donde nos cansamos de utilizar el equipo de seguridad. Ya la mascarilla me está apretando, no puedo respirar, los guantes ya se me rompieron, ahorita me los cambio y al mismo tiempo estoy agarrando los hisopos contaminados. Eh, la verdad, yo recuerdo en la carrera muchísimas situaciones donde inclusive ni siquiera la mascarilla, porque uno es joven y piensa que no sucede nada, y lo pienso y son situaciones horribles y sumamente graves. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es sencilla, porque básicamente todos los procesos de conservación utilizan tóxicos y riesgos. Entonces, bueno, yo propongo, de cierto modo, fomentar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y la salud del conservador. Esto implica la búsqueda de materiales específicamente desarrollados y probados que auxilien al conservador moderno. ¿Cuál es el problema de buscar estas alternativas? Que hay tratamientos tradicionales de conservación que no se puede evitar el uso de disolventes. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer una evaluación inicial para determinar si es necesario utilizar algún tipo de solvente y tratar de sustituirlo por uno que no sea tan dañino, pero entiendo obviamente que entre menos dañino sea, también no va a ser tan eficiente en nuestro proceso, ¿no? Entonces sustituirlo no es una tarea fácil. También hay que considerar que el tiempo, o sea, digo, se está haciendo una conciencia mayor sobre el ambiente y sobre nuestra salud y es probable que en el futuro solventes que utilicemos en la actualidad ni siquiera sean legales. Entonces es un momento importante para empezar a preguntarnos, y bueno, ¿cómo podemos sustituir estas cosas? Algunas de las cosas que encontré que se utilicen ahora son fluidos supercríticos, líquidos expandidos por gas, líquidos iónicos, polímeros líquidos, derivados de biomasa, pero bueno, pero también digo, sin embargo, hay que considerar que cambiar un solvente, uno, puede no solucionar el problema y dos, puede no mejorar el desempeño ambiental porque sustituyes uno por otro, pero al final sigues usando una sustancia tóxica. Y bueno, aquí aterrizamos en una parte más personal, que era parte de mi reflexión y por eso lo pongo en esta presentación, que son los desafíos, mis desafíos personales y profesionales tras superar el cáncer. Yo me imagino que la mayoría de las personas que están aquí presentes saben de mi enfermedad y que ha sido un proceso sumamente complicado. Cuando me enfermo es la primera vez que realmente me empiezo a cuestionar, bueno, y que inclusive en el hospital me dicen, ¿a qué has estado expuesta? ¿Qué ha pasado? Se determinó que no es una cuestión hereditaria. Entonces eso me hizo todavía cuestionarme más, bueno, ¿a qué he estado expuesta? ¿Cuáles han sido los riesgos? Y una de las primeras preguntas es, ¿has estado expuesta a solventes, a tóxicos por tiempos prolongados? Y obviamente la respuesta es sí. No estoy diciendo que venga de ahí, pero sí es un cuestionamiento porque en realidad no sabemos por qué me enfermé. Entonces, bueno, a raíz de esto y por recomendación de los médicos, me piden, se me aconseja que no vuelva a ponerme en una situación de riesgo. ¿Y qué pasa? Que es muy complicado porque, como sabemos, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los procesos de conservación implican el uso de todos estos riesgos que no nada más son los solventes, sino todo de lo que hablé al principio. También, obviamente, como secuela del tratamiento del cáncer, he perdido movilidad, hay muchas cosas que no puedo hacer, cargar, subir, y llegó un momento en mi carrera donde dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Eh, He encontrado la solución en el área de actualización, ya que puedo seguir en contacto con mi carrera, con los profesionales, seguir al día manteniendo y sobre todo
Me gusta mucho que como tiene que ver con educación, yo puedo aportar desde la conservación preventiva, con los cursos que hacemos con los niños, o no nada más niños, público en general, y es una manera en la que yo puedo aportar, pero mis alternativas están bastante cerradas. Digo, no estoy diciendo que no existan, claro que hay talleres donde no se utilizan y es una opción, pero bueno, esa es mi realidad. Eh, y esto me lleva a esta parte que yo llamo renaciendo en la conservación, navegando desafíos tras la superación, que es justamente lo que les dije, y es mi reflexión sobre el papel crucial de la educación social en la preservación del patrimonio cultural y cómo a través de un enfoque integral contribuimos no solo a la preservación de objetos patrimoniales, sino también a la construcción de un legado cultural duradero para las generaciones futuras. Y esta es la manera en la que yo puedo seguir dentro de mi área, pero lejos, pero no. Y ya simplemente como de reflexiones finales, en la crucial labor de conservación y restauración del patrimonio cultural, los profesionales nos debemos de enfrentar al desafío de preservar dicho patrimonio sin comprometer al medio ambiente, a los sistemas locales y a nuestra propia salud. Entonces, uno, debemos de aceptar que los riesgos son inevitables desde la interacción con objetos contaminados hasta la manipulación de productos nocivos y uso de herramientas peligrosas. Dos, el contexto plantea preguntas cruciales sobre las opciones de desarrollo para aquellos que optan por evitar estos riesgos y sobre la necesidad de repensar cómo priorizamos la conservación y la restauración, considerando factores como la salud y el medio ambiente. Tres, desde mi perspectiva como profesional y sobreviviente del cáncer, este análisis resalta la importancia de reconocer los riesgos y la necesidad de adaptarse en este ámbito, fomentando la búsqueda de opciones más respetuosas con el ambiente y contemplando una amplia gama de perspectivas. Y cuatro, a modo de reflexión final, me quedo pensando en cómo en muchas ocasiones los restauradores centran predominantemente sus decisiones y acciones, como lo dije hace rato, en la intervención y preservación de los objetos patrimoniales, descuidando o desatendiendo aspectos igualmente cruciales como la salud del personal y del entorno que compartimos con otros seres vivos, quienes también se ven afectados. Y para terminar, quiero decir esta frase de Francesco Bandarín que dice, la conservación efectiva del patrimonio cultural implica no solo proteger los objetos, sino también salvaguardar los entornos que los rodean, reconociendo su interconexión y fragilidad. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Isa, por esta presentación, que creo que es pues sumamente importante para nuestra comunidad. Creo que todos conocemos de la prevalencia de enfermedades como el cáncer, entre muchas otras, entre nuestra comunidad de especialistas, y creo que es algo que está poco estudiado y tiene que ver, bueno, muchos temas sociales, ¿no? Pero creo que es importantísimo tener esta reflexión, especialmente desde la experiencia. Creo que tu experiencia personal también nos tiene que abrir un poco pues la perspectiva sobre estos riesgos. Algo que dices que me parece que es muy importante tiene que ver con que no es o sea, se hizo investigación en tu caso, que no era un tema hereditario, que si no tiene que ver más bien con el entorno, y pues uno tiene que necesariamente preguntarse si ha tenido que ver con esta exposición a materiales tóxicos de alguna u otra manera que están exacerbados en nuestra procesión digo, en esta profesión. Y también que, bueno, no solo tiene que ver con las cosas que inhalamos, si nos protegemos correctamente, sino que pues nuestra piel, que es el órgano más amplio del cuerpo, pues está expuesto, ¿no? Constantemente, a lo mejor no por los guantes, pero tienes los brazos, pero tienes el cuello, pero tienes una parte de tu cuerpo expuesta a lo que está en el ambiente, a estos materiales que son volátiles, que se quedan en el aire. Entonces, bueno, vale la pena que nos cuestionemos esto, que tomemos medidas, que nos preocupemos siempre por nosotros, por quienes, por cómo estamos trabajando y cómo nos estamos exponiendo. Mari Carmen, adelante.
Sí, pues yo solo felicitar a Isabel. Sí, recuerdo que ya hace tiempo ella me había comentado su interés por exponer pues toda esta información aquí en el foro y sobre todo pues el caso específico de ella que todos conocemos y que pues obviamente celebramos que esté mejor de salud, pero que efectivamente ha tenido que transitar por todo este proceso difícil que la ha llevado pues incluso a estas conclusiones que hoy comparte con nosotros y que de alguna manera todos pues sabemos, pero a veces hacemos caso omiso y es una malformación o una mala educación que tendría que ser mucho más reforzada desde el momento en que son alumnos de la escuela para poder tener ya esto presente desde el inicio. Sería bueno tener estas pláticas con la INCRIM, Isabel, y con las otras escuelas, ¿no? Para que desde el inicio estemos conscientes. Digo, obviamente, como bien señalas, hay procesos que requieren, pues de todas maneras, del uso de ciertos materiales que siguen siendo, pues, tóxicos o semitóxicos para el ser humano, pero por lo menos entonces sí tener muy clara la protección que se requiere, ¿no? Hay múltiples variedades. Ahora, por ejemplo, que los chicos están trabajando con los vitrales y que tienen que estar fundiendo ahí o fusionando algo de plomo, pues es obvio que ahí hay vapores de plomo que son delicados y hay, afortunadamente, a veces no todo lo tenemos aquí en el centro de trabajo, pero por lo menos se intenta o incluso los propios restauradores tendríamos que estar teniendo como material personal estas cosas, pero hay una gama de filtros, hay una gama de equipo de protección para cada una de las cosas que a veces nos enfrentamos. Y eso es lo que no podemos obviar. Entonces, felicidades, Isabel. Gracias por la exposición y No, gracias muchas gracias a ti. a ti, Daniela, también. Gracias, Mari Carmen. Bueno, pues tenemos varias felicitaciones en el chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o que quiera levantar Si, su manito. si no, yo tengo un comentario, Dani, final. Sí. Em, y que me he quedado pensando, así como todos sabemos el proceso para entrar al ENCRIM, que es complejo, que son diversas entrevistas, que te hacen muchas preguntas, sobre todo una de ellas es, ¿vas a tener disponibilidad 8 horas y demás? Porque es una carrera muy demandante. Me parece sumamente necesario que en este primer filtro te pregunten también, y estás, o sea, como si vas a poder sustentarte la carrera, perfecto, pero también estás consciente de que te vas a exponer durante 5 años a este tipo de riesgos y 5 años en la carrera y el resto de tu vida es algo que tú quieres hacer. Digo, yo me imagino que como jóvenes entusiastas, la mayoría vamos a decir que sí. Si yo tuviera 18 años o 19 y me preguntan eso, hubiera dicho que sí, ¿no? Pero por lo menos sí me gustaría que metieran una semillita, un gusanito en nuestra cabeza al momento de ingresar a la carrera, de decir, ok, me gusta, estoy entusiasta, pero estoy entendiendo que desde antes me están diciendo que hay muchos riesgos y eso yo creo que hubiera hecho que pasáramos la carrera con una mayor conciencia de, pues de todo lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y dos, estaría bien tener inclusive una materia, digo, no sé ahora cómo está la escuela, pero una materia específica que aborde todo esto de una forma súper precisa. Y bueno, eso, listo. Gracias, Isa. Hay una... Berta, ¿tú quieres hacer una pregunta? Adelante. Sí, es que no puedo levantar la mano en esta parte. Este, mira, Isabel, creo que estás tocando un punto que de repente lo pasamos por alto, o sea, tienes toda la razón. De las primeras tesis que se estaban haciendo, teníamos un compañero, Arturo de la Serna, que venía de medicina y que su tesis estaba relacionado con justamente los riesgos de la salud que teníamos los restauradores, pero no sé si realmente terminó haciéndola. Yo estuve, digamos, como era contemporáneo a mí, pues sé que lo estaba haciendo y que lo estaba haciendo de manera muy seria. Creo que esa parte queda pendiente porque ciertamente de las primeras generaciones no teníamos esta cultura de ponerte la mascarilla, los guantes, incluso
en mural utilizábamos hasta la resina epóxica y luego pues ya nada más nos lavábamos y nos limpiábamos con petrolato y se supone que eso era todo, ¿no? Pero realmente sí es un poquito, es algo que sí tenemos que ver con mucho más precisión. Me parece que sí tendríamos que hacer un estudio para eso. Y, y tienes razón, hay muchas de las restauradoras, sobre todo restauradoras, hemos tenido cáncer y de diferentes maneras y es prevalente. Vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. El asunto está en que tiene también que ver con la parte de salud y la comisión esta de salud en el trabajo, que a veces nada más no solamente, que debería de ser como mucho más integral, no solamente el que te den vacaciones extraordinarias, sino también ver todas las medidas cotidianas que tenemos que tener para poder hacer esta exposición que tenemos al trabajo. Otra de las cuestiones que son también muy graves son la parte del uso de los biocidas, que sí son muy, muy agresivos y que ciertamente pues puedes controlar no sé, una plaga, pero también te afecta mucho a como persona cuando lo estás utilizando. Pablo pues se ha especializado en eso y es bastante cuidadoso para ver todo eso, pero me parece que sí tenemos que poner mucho más énfasis en esta parte. Y sí, ciertamente hay otras opciones, hay otros campos de la restauración, como el que mencionas de conservación preventiva, que también tenemos que trabajar porque no esperar a que los objetos necesiten la restauración, sino realmente ver con gente de museos, con la comunidad y demás, a que la conservación preventiva sea pues prioritaria para que no tengamos que exponer ni la pieza ni a nosotros en esta parte de restauración. Y bueno, pues felicidades por tocar el tema. Creo que nos dejas muchas tareas que tendríamos que ver Sí. cómo resolvemos. Pues gracias a todos Yo por nada más esto y gracias a ti. digo, a respuesta de lo que estás diciendo, sí, dos cosas. Una, que hay que entender que todos estos procesos y estos tóxicos los llevamos usando un tiempo y en la actualidad estamos viendo las secuelas, ¿no? O sea, cada vez esto es más y más. Es como cuando utilizábamos, no sé, cierta resina y pensábamos que era lo mejor en su momento y ahorita vemos que rigidiza, que se amarillea, que etcétera, ¿no? Y entonces a veces siento que, ay, pues no pasa nada, siempre lo han usado, no pasa nada, si lo usan mis maestros, los usan mis compañeros, yo lo uso. Y ahorita, como que el tiempo ya vino, ya está encima de nosotros y yo realmente pienso que a partir de ahora esto va a ir escalando y es momento de hacer conciencia. ¿No? Y nada más de otra cosa, de lo de la tesis, y mencionó Mari Carmen que sí se terminó, sé de varias tesis, no sé si también creo que la de Alejandro León, que creo que esa fue la que no se concluyó, hay muchos intentos de hablar de estos temas y como recomendación hay un podcast que hicieron las chicas, las restauradoras, que es precisamente una entrevista a muchísimas restauradoras y es como, ¿cuál fue tu experiencia tóxica? Y es una lista interminable y también es un buen podcast que les invito a que escuchen si les interesa el tema. Bien, gracias Isabel. No, no a ti. Muchas gracias, Berta, y muchas gracias, Isa, pues, por poner sobre la mesa esta discusión que creo que es súper importante. Hay más comentarios, por ahí hay una pregunta de Javi que te pregunto rápidamente para que Sí, podemos sí, pasar a la siguiente presentación. Dice Isa, ¿existen protocolos internacionales para el manejo correcto de químicos y solventes? En cuanto a equipo y protocolos de manejo de materiales, ¿cómo está el instituto respecto al tema de la incorporación de esos protocolos? no, claro. Claro, existen protocolos internacionales, digo, contestándole un poquito a
a Javier, existen protocolos para el manejo de los solventes, existen protocolos dentro del instituto, también la forma en la que disponemos de ellos cuando ya no los usamos, los hisopos, muchos de los materiales que quedan utilizados, pero que obviamente no se pueden desechar, pues en las tuberías, etcétera, sí existen esos y se ponen en práctica. Pero creo que esto va más allá de seguir los protocolos internacionales y de seguir las buenas prácticas. Tiene que ver con la conciencia personal de qué materiales estás usando, de dónde pones las prioridades, de cómo estamos explorando otras opciones de materiales que muchos que conocemos que son funcionales, por supuesto, que sirven para el trabajo que llevamos a cabo los restauradores, pero hay muchas otras opciones que se han estado explorando en los últimos años, utilizarlos en gel, por ejemplo, para hacerlos menos volátiles, y hay un gran movimiento internacional de productos verdes, de la creación de productos verdes, por ejemplo, Mirta Insaurralde, que lamentablemente falleció también recientemente. Ella tenía mucho interés en esto y desde el Colmich estuvo haciendo una gran investigación sobre productos verdes específicamente para la conservación. Hay un movimiento grande también en Italia desde esta organización que se llama Yokoku, que es de jóvenes vinculados a la conservación, que están desarrollando y están investigando materiales verdes y tienen una convención anual sobre estos temas. O sea, sí se está haciendo, pero creo que parte de la discusión más importante era poner sobre la mesa la responsabilidad personal que todos tenemos de hacer esta reflexión y de aprender de las experiencias de otras personas que han sobrevivido del cáncer, que han sobrevivido a algunas otras enfermedades, para no llegar a esos puntos en lo que nosotros podamos hacer, no solo en nuestro cuidado personal, la alimentación, el ejercicio, no sé, en no estar expuesto en muchas formas, pero también en el trabajo, que es a lo que nos dedicamos todos los días durante muchas horas y que pues vale la pena que reflexionemos con esto. No sé si, Isa, tengas un comentario para cerrar, para que podamos continuar con la siguiente plática. No, justamente es eso. Nada más de lo que decías, por ejemplo, de desechar estas cosas, sí existen normativas, pero por ejemplo, yo investigué en la escuela y les dije, ¿ustedes dónde desechan todo eso, los hisopos? Y dice, bueno, contratamos una empresa que se deshace de eso, pero en realidad no sabemos. O sea, pasando la empresa no sabemos realmente dónde lo echan, si realmente utilizan los protocolos que dicen y en realidad eso, ¿dónde se queda, no? Ya, sí, era eso que recordé. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Muchas Isa, y gracias, gracias Dani. a todos por sus comentarios. Vamos a continuar con la siguiente presentación, que se llama Pacal Digital, y nos presentan Carla Morales del Valle y Javier Piña López. Carla es egresada de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una preespecialización en conservación, divulgación y difusión del patrimonio cultural. Su formación académica la ha complementado con un diplomado en liderazgo de instituciones educativas por la NAHUAC y ha cursado diversos programas educativos enfocados en la gestión cultural y la preservación del patrimonio. Labora en la CNSPC desde el año 2019 en el área de cooperación académica, dedicándose a diversos proyectos y apoyando en el análisis estratégico como conservadora social del patrimonio cultural. Javier Piña López realizó la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, obteniendo mención honorífica y el posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural en la UAM Iztapalapa. Ha trabajado como facilitador de proyectos culturales y artísticos en ámbitos gubernamentales y comunitarios, siendo tallerista y coordinador en diversos programas del INA y en programa Misiones por la Diversidad Cultural. Actualmente es profesor en el Tecnológico Nacional de México y en la UACM, además de ser responsable de las actividades del Programa Nacional de Educación en la coordinación. Adelante, chicos, con su presentación. Muchas gracias, Dani. Pues voy a compartirles la pantalla de manera rapidísima. Listo, ahí se ve bien, ¿verdad? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como mencionaba Dani, les vamos a presentar un proyecto en el que hemos trabajado a lo largo de este año Javier y yo, que se llama Pacal Digital.
Para nosotros es muy importante presentarles este proyecto desde sus antecedentes. Digamos esto para conocer el proceso de modificaciones y de los enfoques que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo y entender el por qué el diseño de este proyecto está en la actualidad. Así, digamos, Javi ahorita les va a profundizar en esto porque es un proyecto que se desarrolló desde 2019. Bueno, y todos estos enfoques históricos y técnicos que han tenido modificaciones a través del tiempo, pues se los vamos a ir desmenuzando. Digamos que en este sentido, el enfoque que tiene actualmente este proyecto está alineado a las competencias y al enfoque de trabajo que se desarrolla desde la Dirección de Educación. Y esto nos dio muchísima claridad, digamos, en sentido de los límites y de la utilidad e incluso el impacto que queríamos desarrollar con este proyecto. Aquí les pongo la misión y la visión de la Dirección de Educación. Y este proyecto encaja en la visión, por ejemplo, que es un proyecto con un enfoque integral, que es una intervención educativa que le vamos a llamar conservación social y más adelante se los vamos a ir desarrollando. Y esto para llevar a cabo acciones de divulgación y también de difusión sobre el trabajo que se realiza en la coordinación y esto a través de una intervención educativa y para generar estrategias de conservación, digamos, a través del conocimiento y de la educación social. Hola, muchas gracias Carla por esta introducción institucional. Bueno, comentarles, compañeras, compañeros, que los antecedentes de esta propuesta datan de aproximadamente los años 2019, es decir, se tienen 5 años piloteando diversas versiones de esta dinámica, de esta propuesta metodológica para poder divulgar información acerca de la conservación, del estado de conservación, pero también de aspectos históricos, técnicos, referentes a los materiales en los que está compuesta la zona arqueológica de Palenque y particularmente la tumba de Pacal. En el 2019, la compañera Mariana, junto con su equipo de trabajo, Mariana Pascual en ese momento, pues tuvo a bien desarrollar una serie de propuestas que rondaban entre lo institucional, lo histórico, lo geográfico, así como lo técnico. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Carla? Gracias. Originalmente, como les comentaba, había una serie de desarrollos que prolongaban la dinámica aproximadamente a 1 hora 15 minutos solamente del desarrollo de diversos tipos de información que pasaban efectivamente sobre aspectos esenciales, ¿no? Como en las visitas guiadas, poner las bases, ¿no? Institucionales de dónde se encuentra la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, a qué órgano perteneciente del INAH es, qué otras coordinaciones existen, conceptuales como qué es el patrimonio cultural, para poder de alguna manera preparar a las personas que van llegando a hacer la visita a nuestro centro de trabajo y se encuentran con esta dinámica que de alguna manera lo que busca es condensar dónde está la importancia de la conservación a partir de diversos enfoques. Se tiene el enfoque histórico, donde se brindan los datos respecto a la línea del tiempo de cuál fue el periodo en el clásico en el que tuvo un desarrollo esa cultura maya de Palenque, cuál fue su periodo de auge, cuáles fueron los reyes y reinados de esa zona relevantes y dónde están colocados en la historia. Después, el enfoque técnico. ¿Cuál es la herencia material que hay respecto de la zona? ¿Cuál es el estado de conservación en el que se encontró la tumba en determinado momento a mediados del siglo XX? ¿Y cómo es que se encuentra hoy en día? Y se pasa a la parte sensorial, donde a partir de la incorporación de lentes de realidad virtual y archivos del interior de la tumba en imagen de 360, se puede implementar este acercamiento a el estado de conservación de cuando se hizo el registro fotográfico, y que de esta manera la población pueda bien tener el acceso a esta visita
cuando sabemos que desde el año 2000 solamente se abre para cuestiones muy, muy específicas de investigación, y el acceso al público pues ya está cerrado totalmente. Incluso hoy en día ya a muchos de los basamentos piramidales ya tampoco se tiene acceso por fuera, ¿no? Entonces es parte de las estrategias que se han implementado por parte de la coordinación para poder difundir la importancia de estos sitios, pero también de incorporar tecnologías para que las personas tengan también este ejercicio de conocer el legado material a partir del acercamiento digital de estos contenidos. ¿Podemos pasar a la siguiente, Carita, por favor? Bien, yo propiamente me incorporo en el año 2023. Sin embargo, yo conocía esta dinámica que desarrolló el Programa Nacional de Educación para la Conservación desde el 2019, puesto que de forma externa yo colaboraba con el equipo de Mariana en algunas consultorías de sus desarrollos de los proyectos, pero ya propiamente me toca tomar la batuta de este proyecto en el 2023, y eso conllevó pues la serie de compromisos que ya tenía la tumba de Pacal para ese año, que era la implementación en la Feria del Libro, en la edición número 34 que se llevó en el Museo de Antropología, y se hizo pues un análisis justamente del estado de conservación tanto de los materiales que la componen, como son los banners, como son diversos materiales que componen el perímetro de la tumba, las líneas del tiempo, todo aquel material de apoyo en el que se basa la facilitación de la tumba de Pacal, pues se tenía que hacer un diagnóstico y una evaluación de si realmente era operable hacerlo de la forma en la que quedó escrita, o si tenía que hacer se tenía que hacer una reestructuración. También tomando en cuenta que cada uno de los facilitadores y facilitadoras que tiene esta dinámica a lo largo de estos 5 años que ha existido, pues tienen diversos campos de especialización o diversos campos de interés, ¿no? Es algo con lo que nos encontramos mucho respecto bueno, yo soy por parte de Patrimonio Cultural, se me facilita más comunicar la parte de la importancia de las categorías, de que las personas conozcan las categorías del patrimonio cultural y sus manifestaciones, ¿no? Y otras personas pueden estar interesadas en la parte química de la parte fundamental, entonces la dinámica de tumba de Pacal, y conocer cuál es la composición química de la cal, cuáles son las fases, cuáles son los procesos y cuáles son los procesos tradicionales para llegar a elaborar los estucos o los basamentos piramidales. Esto de repente resulta en mucha información, por lo cual el año que comenzó, pasamos a la siguiente, por favor, Carita. Y se incorporaron nuevas miradas a partir del reconocimiento de que la Dirección de Educación Social de Conservación forman parte diversos profesionistas que tienen diversas formas de preparación y enfoque y áreas de interés. La compañera Carla tuvo a bien acercarse para también implementar un diagnóstico respecto a la implementación que se tenía hasta ese momento. Y bueno, Carlita, te cedo la palabra para que nos compartas cómo fue este diagnóstico que nos permitió hacer otra propuesta en ese momento. Pues justo alineados a las competencias y después de varias juntas con todo el equipo de trabajo de la DESC y también de las personas que íbamos a formar parte del programa de educación, pues en realidad teníamos que definir el objetivo, lo que queríamos lograr con todos los proyectos que se desarrollaran desde el programa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, fuimos determinando y valorando si los contenidos que queríamos mostrar en este proyecto en específico, en la particularidad de lo que era Tumba de Pacal, eran contenidos históricos o si queríamos también contenidos valorales o cuál era el enfoque que queríamos hacer. Igual la idea era hacerlo un poco más dinámico, es por eso en la imagen que ven en la presentación, los chicos tienen tablas de trabajo, que yo creo que más adelante vamos a profundizar en eso, ¿no, Javi? De cómo se reestructuró en el sentido de que la participación de las personas que fueran a hacer el recorrido en realidad virtual de la tumba de Pacal fuera más activa, ¿no?
O sea, que no fueran solo espectadores y solo se les virtieran, digamos, estos contenidos históricos, contenidos técnicos sobre el proceso de la cal, que era lo que estaba enfocado, sino que formaran parte y fueran actores de acción social en todo el recorrido para que vieran el impacto que puede tener una persona o el impacto que se tiene al cambiar la percepción de la conservación en los bienes muebles. Digamos, va en ese sentido. Entonces, aquí tenemos la metodología de la propuesta reestructurada, perdón. Se sigue con los mismos lineamientos de las funciones de la institución del INAH. Y en cuanto a lo conceptual, histórico y el enfoque técnico, en lugar de una línea del tiempo y de que sea como una cátedra, lo que se hizo fue abstraer toda esa información en una tabla de trabajo, como les decía, y en esa tabla de trabajo ellos podían, digamos, con un corte transversal de la tumba y con un albanene encima, podían ver esta cosmovisión, cómo estaba reflejada en la arquitectura, podían tener los datos históricos de la línea del tiempo, digamos, con la información mucho más resumida, de cuál es la parte histórica de la cultura maya, quién fue Pacal, el tiempo en el que gobernó, el territorio donde está Palenque, que viene esta parte geográfica, donde antes había un mapa y ahora pues se extrajo, digamos, en la tabla de trabajo. Y en el enfoque técnico donde se abordaba la información sobre el proceso de la cal, se les explicaba todo este proceso químico, como bien dijiste, Javi, sobre cómo pasa su implementación del proceso químico a ser una escultura y cómo esto también era importante para la arquitectura de la época. Y en eso, pues, se decidió hacer unas fichas de trabajo sobre los procesos de la cal y en esas fichas de trabajo ellos tenían que acomodar, digamos, en el proceso químico en equipos, ¿no? Entonces esto hacía como un poco más y fomentaba un poco más la participación. Y después se procedía a proporcionarles los lentes de la realidad virtual para que ellos pudieran ver el interior de la tumba de Pacal ya con estos conocimientos técnicos, históricos y conceptuales de lo que implicaba, ¿no? Los señores de la noche y la tumba de Pacal. Y pues aquí pueden ver algunas imágenes de los proyectos pilotos que hicimos con esa metodología este año, con su tabla de trabajo, donde a ellos se les daba justo esa oportunidad de tomar esa acción participativa y descubrieran la información del sitio y su historia. Incluso al final ellos tenían que llenar una ficha técnica muy básica para que reconocieran como elementos también muy básicos sobre la cal, sobre los estucos, sobre la parte arquitectónica. Sin embargo, seguíamos teniendo como muchísima información, digamos, histórica y técnica que nos preguntábamos cuál iba a ser el impacto de esta información y el impacto de este taller digamos, en el sentido de las competencias y del enfoque de la educación social para la conservación, que es en lo que se enmarca, ¿no? Y entonces en ese momento tuvimos el gran apoyo y como la mentoría, la guía, la instrucción de Gabriela Patterson, quien ella ha trabajado justo en conservación social, que es un concepto que prácticamente ella inventó, en el que hablamos de la conservación, pero no solo de la conservación en los objetos, sino de la conservación que podemos impactar en las personas para que mientras más personas lleguemos en este sentido de resignificar el sentido valoral de los bienes culturales, pues podemos abarcar más la conservación entre todos de manera social, ¿no? Y ella nos decía, por ejemplo, aquí la citamos, que esta propuesta debe de impactar, digamos, en un sentido valoral o en el corazón de las personas y ser una vivencia significativa, porque si era una vivencia significativa, digamos, aquí cuando ellos fueran a una zona arqueológica, claro que hay como un cambio de chip
en cuanto a nuestro papel, ¿no? Personal, al no dejar basura, al interesarnos más por nuestra historia y a conocerla más en otro sentido para conservarla. Bueno, aquí también quisiera puntualizar que retomando esta parte integral de la misión que se tiene desde la Dirección de Educación, pues se trabajó con Gaby como nuestra guía literal que nos fue instruyendo para enfocar nuestro proyecto a la conservación social, pero también se logró el trabajo integral con muchísimos profesionales de la coordinación que se fueron integrando y que yo creo que eso es lo más rico de este proyecto, incluso de otros que se están desarrollando a través del programa de educación, que se abrió la puerta. No digo que no estuviera abierta, porque claro que estaba abierta, pero digamos como que se concretó ese trabajo interdisciplinario, multidisciplinario e integral con especialistas de la coordinación. Estuvo Gaby Patterson guiando, estuvo Claudia Salgado haciendo la voz en off del video que más adelante les vamos a platicar, e incluso también con asesorías a los contenidos históricos y de restauración, desde su perspectiva como especialista en restauración. Estuvo todo el equipo de comunicación y enlace apoyándonos en el desarrollo del video. Incluso pues se tiene que hacer un guión y una escaleta para el video, y en especial Mara Rivera, que nos estuvo no solo asesorando en la parte de un video se estructura así y esto, la comunicación tiene que ir enfocada en esto, sino que también nos ayudó en contenidos históricos, lo cual y educativos, lo cual fue súper bueno. Se hicieron reuniones muy ricas, se debatió al respecto, se modificaron muchas cosas y creo que salió un material de trabajo muy bien hecho. También estuvo Isabel Ritter ayudándonos en contenidos educativos, Dani Acevedo, asesorando en la parte, digamos, de la carnita de este proyecto. Bueno, Aide Orea también no olvidarán. Aide Aide Orea. Urea, sí, es cierto. Sí, Aide Urea, que desde la distancia nos pudo, es verdad, nos dio una entrevista sobre el contexto de la tumba de Pacal en la actualidad, para que pudiéramos enfocarnos más, no solo al material que se tiene trabajado en la Cordi de años atrás, sino en lo actual, ¿no? Y bueno, en este sentido, la estructura de nuestra nueva propuesta enfocada en la conservación social de Tumba de Pacal, les presento como la estructura metodológica, donde aquí está la tabla de objetivos, que también denominamos con mecanismos de seguimiento. Digamos, el objetivo general está estructurado a través de estos objetivos específicos que determinamos, que bueno, tienen que ver con identificar a partir del video estos nexos sociales que, digamos, que construyen el cuidado y la conservación de la zona arqueológica de Palenque. También como específico tenemos el análisis de la tumba de Pacal desde la muestra del material análogo, que es la realidad virtual, y cómo ilustramos esos conocimientos adquiridos con una dinámica significativa que permite a los espectadores inferir toda esta información técnica, toda esta información histórica, y qué es de relevante, digamos, para lograr aliados en la conservación social, ¿no? Porque al final esos son aliados. Y por otro lado tenemos los indicadores que van a medir nuestro monitoreo y evaluación digamos, de la estructura del proyecto, que son indicadores cuantitativos y cualitativos. En ese sentido, tenemos preguntas cuantitativas, pero que nos pueden dar indicadores de percepción de los participantes sobre cuánto es la importancia de la conservación del patrimonio y su papel sobre él. Digamos que en ese sentido va el indicador de percepción, y el indicador cualitativo pues es los resultados de sus respuestas en la entrevista que se les hace después de que puedan ver el video. También está basado en competencias educativas y en fundamentos pedagógicos. Digamos que en las competencias educativas están las generales y las generales y las específicas.
Y en ese sentido se desarrollan competencias históricas y culturales que tienen que ver con el acercamiento de la cultura maya de Palenque, incluyendo su temporalidad y las expresiones culturales tangibles, que es a las que nos encuadramos, y el reconocimiento, ¿no?, de la importancia de los sitios arqueológicos y la conservación del patrimonio. Y hay también competencias tecnológicas y de medios digitales, que haya familiaridad, ¿no?, con estos materiales de investigación por parte de los especialistas, como es la fotografía en 360, y que ellos puedan verla en su aplicación en la realidad virtual. Y hay una competencia educativa en la que trabajamos mucho, que se me hace muy importante no dejar de lado, que es en la socioemocional. Digamos que en este sentido, pues también se fomenta y se desarrolla, digamos, el respeto y la apreciación por las culturas y su patrimonio, y se busca generar eso a partir de esta experiencia significativa, pues que se genere un sentido de responsabilidad respecto a la conservación de nuestro patrimonio, específicamente en este caso de Pacal. Y en cuanto a los fundamentos pedagógicos, no voy a ahondar tanto en esto, pero es una técnica de experiencia directa en la que se enfoca en el aprendizaje, digamos, a través de la experiencia y la reflexión, en este caso de la realidad virtual. Aquí les presentamos la estructura y descripción del recorrido de Pacal Digital. Aquí está nuestro objetivo general y les expliqué cómo fue desarrollándose. Y digamos que lo que buscamos es resignificar la importancia del patrimonio cultural para generar aliados en la conservación social, fomentando el fortalecimiento de la identidad que representan las manifestaciones materiales, específicamente de este proyecto llamado Pacal Digital. Está dirigido a jóvenes de bachillerato y universidad. Hemos trabajado con grupos de biociencia de la UNAM, hemos trabajado con grupos de jóvenes hacia la investigación, hemos trabajado con alumnos de la licenciatura de arquitectura, y tiene una duración el recorrido de 1 hora 50 minutos. Está diseñado para 10 participantes máximo, digamos, por los materiales. Solo contamos con 10 lentes de realidad virtual. Somos los facilitadores Javier y yo, y está estructurado en las actividades, la descripción de estas actividades, los recursos que se necesitan y la duración, ¿no?, en particular. Pero bueno, para no explicarles todas las actividades, bueno, que yo creo que en el sentido metodológico sí es importante mencionar que desde que ellos llegan a la coordinación se hace una actividad rompehielos para poder hacer una encuesta de entrada, misma actividad que se realiza al final para hacer una encuesta de salida, que tiene que ver con la percepción, ¿no? O sea, ¿ustedes qué esperan que van a ver aquí? O algo así, que al final son preguntas súper importantes y que nos dan mucho este marco cualitativo para seguir mejorando y monitoreando este proyecto, ¿no? Pero en general, el recorrido de Pacal Digital se centra en 2 actividades principales. Una es el desarrollo de la técnica de trabajo y otra es la inmersión mediante la realidad virtual de la tumba de Pacal. El desarrollo de la técnica de trabajo es un video que, como les mencionaba anteriormente, se realizó con Claudia Salgado, Maru, Gaby, todos los especialistas en conservación con diferentes puntos de vista y de OREA. Se hizo la clasificación de la información a partir de unos términos de la teoría de Hell, que no voy a profundizar tanto en esto, pero es que es un poco extenso. Es una herramienta de la antropología social, es una teoría de la antropología social, donde puedes descubrir, digamos, los nexos sociales de lo que no se ve, ¿no?, qué hay detrás. Digamos que utilizó eso para sacar las líneas de trabajo que queríamos presentar en el video. Se realiza el video a través de materiales que ya contábamos con la mediateca de Lina. Hay un micrositio de todo el trabajo de conservación que se hizo con la Embajada de Estados Unidos de Palenque. Todos esos videos con los trabajadores,
los videos con los especialistas, el enfoque más sobre lo social y la importancia de la conservación, digamos, en lo que está diseñado esta técnica de trabajo. Se hizo una voz en off con la maravillosa voz de Claudia Salgado, y es un trabajo que ellos llegan, lo ven, se les proporcionan, digamos, tarjetas en los que ellos van a representar a un personaje de los que vieron en el video, que puede ser el restaurador, puede ser el trabajador, puede ser alguien de la comunidad. Y después de que hacen que tienen toda esta, que pueden adquirir todos estos conocimientos, se pasa a la inmersión de la experiencia de realidad virtual digital. Eso está, digamos, en el jardín, se monta lo que ya se tenía, todos los herramientas de trabajo con las que se trabajó desde el 2019, que son los banners, con los 9 señores de la noche, se hace el montaje de la tumba en el tamaño, y entonces se empieza a conocer todo lo que hay dentro de la realidad virtual, un poco para que les haga sentido toda la información que adquirieron en el video y puedan lograr esta inferencia de información. Y al final se les hace como una entrevista con micrófono, cámara, así como que se hace la simulación donde se les preguntan, dependiendo del personaje que les tocó, preguntas que están diseñadas para generar conciencia, para generar acciones de conservación social. Aquí, bueno, no sé, Javi, si quieres decir algo. Sí, le puedes poner al videito. Claro. Como mencionaba nuestra compañera Carla, fue todo un proceso de análisis y reestructuración a partir de lo que nos aportó particularmente Gaby Patterson, puesto que la metodología de conservación social que ella desarrolla desde el 2005 en su tesis de licenciatura, pues tuvimos que justamente pasar por un proceso de adaptación para comprender la metodología que ella nos quería comunicar, porque esencialmente la estructura de la dinámica estaba centrada mucho en la infografía, en aspectos históricos, en aspectos técnicos, que de repente en el tanto arrojar información a los alumnos o visitantes resulta de repente incomunicante, porque pues ya no sabes qué comprender, si la línea del tiempo del desarrollo de la cultura maya, si las aportaciones de Pacal, si los procesos químicos por los que pasa la cal para la elaboración de los estucos. Y a lo que nos invitaba Gaby Patterson en ese sentido es a renunciar, a deshacernos de todo el aspecto que queremos comunicar de información y sintetizarlo, reducirlo a la mínima expresión. ¿Para qué? Para motivar que a partir de la inferencia, el interés que nosotros sembremos en las personas pudiera derivar justamente en que más adelante estas personas, a partir de esa semillita que nosotros sembramos desde la conservación social, ellas por su propio interés pudieran consultar o profundizar en aspectos relacionados con su historia y su patrimonio, ¿no? Entonces, eso requirió, por supuesto, todo un proceso de catarsis, porque de repente el especialista, el historiador, el conservador de patrimonio, queremos resaltar precisamente todos esos datos que le dan sentido a la materialidad del pasado y a su significación. Pero una vez que pasamos como ese duelo de renunciar a los aspectos informativos, empezamos a desarrollar cosas más interesantes respecto a cómo utilizar las experiencias de los y las trabajadores que han estado de la comunidad de Palenque trabajando en aspectos de la conservación y restauración del sitio, de la zona arqueológica, cómo muchos de estas personas, nos comentaba Aide Orea, que ni siquiera han visto los videos o algunos ya fallecieron y ni siquiera llegaron a ver los videos que el instituto hizo en relación a su propia participación, ¿no? Entonces, de ahí nos pareció fundamental que el video
mostrara esas partes de los nexos sociales que la comunidad tiene y cómo es que a partir de ciertas manifestaciones de quizás de la necesidad económica, de la necesidad de trabajo, de que están viviendo en zonas aledañas a la zona arqueológica de Palenque, han sido estas personas incorporadas a la conservación del sitio sin la necesidad de ser especialistas, restauradores, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, Carita, porfis? Sí. Ok, aquí esta parte del marco es una propuesta conceptual de lo que vamos a hacer. Ahora ya, dejamos de lado un poco todo el aspecto histórico y técnico de la química de la cal y pasamos directamente a asignar roles, como si los alumnos, tuvieran un personaje, un arquetipo desde el inicio de la experiencia y decirles, ok, tu papel va a ser el de Pacal, tu papel va a ser el de un especialista de Lina, tu papel va a ser el de un trabajador de la comunidad. Entonces tú tienes que prestar atención a lo largo de toda de la facilitación o el desarrollo de la dinámica para que tú caches cuáles son los aspectos que le tocan a tu personaje, porque al final vamos a hacer una representación como si tú fueras Pacal y te estuviera preguntando qué es lo que piensas respecto al descuido de que algunas personas tienen al visitar la zona arqueológica donde está tu tumba, ¿no? Entonces ellos a partir de la inferencia precisamente van cachando cuáles son esos puntos en los que particularmente tienen que prestar atención porque posteriormente se van a enfrentar ahora sí que al desarrollo de una propuesta como si ellos fueran la persona. Para ello, pues incorporamos el marco, un marco diseñado amablemente por nuestra compañera Mónica Vadillo, del área de comunicación, y la facilitación de otras herramientas como los son celulares, los aros, los tripiés, que para las juventudes a las que estamos dirigidos son aspectos materiales que son muy relacionados a lo que hoy en día ellos familiarizan a las tecnologías y a las redes sociales porque los usan en su cotidianidad, ¿no? Entonces, la experiencia resalta en este punto en que nosotros les vamos a hacer una entrevista como si ellos fueran ese personaje, ¿no? Y ellos, pues, a partir de la información que cacharon a lo largo de la dinámica, van a tener una respuesta. ¿Cuál va a ser esta respuesta? Pues es lo que vamos a medir en las próximas implementaciones a partir de esta red. En la siguiente, Claro, diapositiva. eso tiene que ver un poco con estos, relacionándolo con toda la estructura que les presentaba, tiene que ver con estos indicadores cualitativos que nos van a dar de resultado de las entrevistas y también cuantitativos, ¿no? ¿Cuál es la percepción, el alcance que se tiene después La de la percepción. experiencia de Pacal Digital en cuanto a la conservación social? Y sí, o sea, justo como dice Javi, la idea es que que se siga trabajando con el espectador, también como con esta participación activa y no solo como recibir la información. Digamos que es el cierre de toda la inferencia de los conocimientos que adquirieron en el video y que, como les decía, todas estas preguntas están enfocadas a la conservación social. Al final, un poco para no dejar de lado la parte de los datos históricos, porque al final justo la coordinación de conservación, pues sí, el gran trabajo que hacen los especialistas es trabajo, valga, especializado. Diseñamos un tríptico con la información detallada de todos estos aspectos que se han trabajado desde el 2019 en la tumba de Pacal. Como digamos, no teníamos la idea de hacer un tipo de selección de información, sino que más bien era como reestructurarla y reacomodarla a a este nuevo lineamiento en la conservación social. Y pues toda esa línea del tiempo, los materiales, los videos, los datos históricos, los datos de conservación de los estucos, tal vez el proceso de la cal, están en este tríptico que se les entrega al final del recorrido a los chicos. Y también un cubo para la visualización del estuco de Pacal, digamos, en una dimensión. Lo voy a reproducir. Esta herramienta se llama Cubo Merge
o Mesh Cube y consta de un archivo digital y un cubo análogo impreso, que de hecho la idea es que esta plantilla del cubo está impresa al reverso de ese tríptico informativo, en donde las personas pueden a bien tener, con base en el instructivo, la oportunidad de descargar el archivo que contiene el estuco digitalizado de la cabeza de Pacal, junto con el cubo, para verlo en tercera dimensión, desde todas sus perspectivas, ¿vale? Entonces, esa es como una herramienta de salida que se ideó para que todo lo que nos había recomendado Gaby Patterson de reducir a la mínima expresión no quedara de fuera, sino que a partir de esa semillita que sembramos, el mismo alumno, desde su curiosidad y el interés sembrado respecto al tema, pudiera a bien, con base en los QRs que están impresos, consultar la información ya detallada a nivel histórico, geográfico, que la misma institución ha desarrollado y que está en nuestros sitios. Y bueno, pues grosso modo esa es la propuesta que tenemos desde el programa de educación para la conservación. Compañeras y compañeros. Les agradecemos y pues aprovecho de manera súper rápida que tenemos no solo este proyecto desde el programa de educación y la dirección, sino tenemos otros en los que esperamos que podamos colaborar con los especialistas para divulgar el trabajo que realizan, digamos, en proyectos particulares, y pues estamos abiertos a seguir desarrollando proyectos en los que colaboremos y podamos hacer la divulgación de todos sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita y Javi, por esta presentación tan completa. Creo que lo más importante de este proceso pues, fue la evaluación crítica que se hizo de estas actividades. Por un lado, porque nuestro objetivo es que todas las actividades que realicemos en el programa de educación pues tengan una base metodológica sólida, pero sobre todo que al evaluarlas pues lo hagamos desde esta perspectiva crítica de saber si están funcionando, si tiene sentido el enfoque que le hemos dado. Y pues eso a veces implica pues muchísimo trabajo de revisión y evaluación de estas actividades. Y creo que, pero esto es lo que hace que seamos un centro de trabajo profesional donde no nos podemos enganchar en a lo mejor el esfuerzo que nos ha tomado realizar una actividad, sino en que esta actividad tenga sentido y sirva para el propósito que estamos buscando. Entonces, quiero celebrar mucho este proceso crítico que ustedes han llevado a cabo de esta actividad, porque, bueno, como saben todos, no solo en esta actividad, sino en todas las actividades que realizamos, los especialistas pues se dedican mucho tiempo, esfuerzo, recursos materiales y recursos humanos, y es importante que las actividades tengan resultados relevantes, que puedan ser sostenibles en el tiempo, que tengan sentido para los propósitos para los que lo estamos haciendo, y que después de realizarlas y una evaluación se pueda identificar si funcionan o no funcionan. Y si no funcionan, pues se tienen que replantear, ¿no? Porque lo que estamos buscando es de verdad acercar al público a esta noción de la conservación social, y también aprender nosotros de estas actividades para mejorar nuestra práctica profesional. No sé si por ahí alguien tenga alguna pregunta o comentario. Hay algunas felicitaciones en el chat. Pero bueno, yo personalmente quiero felicitarlos mucho porque sé que ha sido un proceso difícil, porque a veces hay que parar y cuestionarnos, ¿no? El trabajo que hemos estado haciendo, pero me parece que esto habla de los profesionales que son y sobre todo el entusiasmo que han tenido en este proceso para aprender, para replantear, y agradecer especialmente el apoyo de Gaby Patterson, que no solo es un invaluable elemento de nuestro programa de educación y de la dirección de educación, sino que su mentoría, su paciencia, su generosa forma de compartirnos su conocimiento ha sido súper relevante, no solo para plantear esta actividad, sino muchas de las actividades que estamos haciendo dentro del programa, como el que mencionaba hace rato en la reunión de trabajo, el próximo taller que Carlita dirige y que va a impartir en un orfanato de niñas,
y también la actividad que Javier está planteando para desarrollar en el Panteón de San Fernando, entre muchas otras actividades que el personal de la DESC está llevando a cabo en otras instancias y que justo estamos buscando que tengan esta base metodológica súper sólida que hable y que refleje el profesionalismo de la CNCPC y de nuestros especialistas hacia afuera. Entonces, yo quiero agradecerles, quiero decirles que estoy muy orgullosa de este trabajo y de este esfuerzo que han estado haciendo para mejorar los procesos educativos y las intervenciones que hemos estado haciendo. Creo que no tenemos más aquí. Nos comentan que qué bonito proyecto, que estas iniciativas requieren mucha creatividad, pero también para estructurar contenidos significativos y relevantes. Y los felicita mucho Anita Meneses. Y bueno, no sé si alguien haya más. Perlita nos dice felicidades por excelente aportación en su trabajo. Isa Ritter también los felicita. También Dali y Tomás Villa. Y bueno, pues eso, estamos muy contentos. Estoy yo personalmente muy orgullosa de este trabajo y bueno, del trabajo de todo el personal de la DES que de verdad se ha vertido en este replanteamiento y en esta revisión crítica de todo lo que hacemos. Y sobre todo, bueno, la implementación de las estrategias de análisis, de evaluación y de implementación de indicadores que justo nos permitan extraer información relevante de las actividades que hacemos y poder analizarla y entonces esta información sea la base para plantear nuevas estrategias, para mejorar nuestras prácticas profesionales y para hacer el trabajo siempre de la mejor manera posible. Bueno, creo que no hay más comentarios. Agradecerles mucho. No sé si ustedes tienen algún comentario final que quieran aportar antes de que cerremos esta sesión del foro de septiembre. Gracias, Dani. Pues nada, agradecerte de nueva cuenta, por tu paciencia, por tu guía y siempre con esta disposición de querer aportar y ayudarnos pues analizar un poco este enfoque crítico. De repente sí es difícil porque piensas o uno piensa desde su ámbito de especialización que las cosas son lineales y no. Lo cierto es que hay incluso hasta un periodo de reposo donde tienes que reflexionar al interior de cómo estás haciendo las cosas, de en efecto qué te están proponiendo que te cuesta entender porque quieres comprenderlo a profundidad, pero tiene que haber esa apertura, ¿no? Y en ese sentido creo que por parte de todas las compañeras y compañeros hemos obtenido esa guía, siempre también con una atención muy, muy diplomática. Y pues nada, agradecerte a ti, agradecer a Carlita también. Este asunto de trabajar en equipo pues requiere justamente estos espacios de diálogo, estos espacios de compartición, de lluvia de ideas, de probar incluso, ¿no? No quiere decir que esta versión sea la definitiva y en ese sentido también lo que decía Carla hace un momento, la invitación a todas las compañeras y compañeros que quieran aportar, que conozcan de alguna tecnología, de alguna metodología, de alguna experiencia que consideren pueda enriquecer estas dinámicas, son bienvenidas, ¿no? Y de igual manera de nosotros para ustedes la disposición de trabajar con sus proyectos o de los que quieran desarrollar, también está la puerta abierta. Muchas gracias a todas. Gracias, Javi. Carlita. No, pues yo igual agradecer. Es un proyecto que nos costó mucho trabajo, como tú ya bien lo dijiste. Y eso, como ahora pensar en que estamos abiertos a que los especialistas, si tienen algún proyecto en específico y podamos hacer algo juntos, estamos abiertos a eso, desde la conservación social poder aportarles algo y poder hacer la divulgación de todo el trabajo que se realiza en la coordinación. Buenísimo. Pues muchas gracias a ustedes, Carlita y Javi, y gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos en esta sesión. Sé que faltó mucha gente que están en la asamblea de los restauradores, pero bueno, la gente que está aquí presente, les agradecemos muchísimo por sus aportaciones, sus comentarios. Y bueno, recordarles que la coordinación tiene este foro de conservación el último viernes de cada mes. Que es un foro que se ha consolidado ya dentro de no solo de nuestra comunidad, sino hacia afuera, que después de la sesión se sube a nuestro canal de YouTube, que es Conservación INAH Conferencias, y puede consultarse ahí de forma permanente.
Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes sociales: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera, y que bueno, publicamos contenidos específicos para cada red social desde cada una de estas, y la única forma en la que podemos llegar a más gente es con el apoyo de nuestros propios colegas que nos ayuden a difundir y bueno, a compartir estos conocimientos con el resto de la población. Les deseo un excelente fin de semana y muchas gracias a todos por acompañarnos.